Buenos días, son las 8:07 del día 21 de julio del año 2025. Estamos en la sala de audiencias virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de atender solicitud de la defensa del señor Mar Vito Villanella y la persona jurídica MVV Bienes Raíces SAC de tutela de derechos en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, expediente judicial 398-2021, incidente 2. Quienes habla, Wilson Omar Veraste y Galvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Muy buenos días con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Kevin Elvis Medina Turpo, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, con casilla electrónico 70589. Gracias. Gracias. Defensa, su acreditación. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días, señor fiscal. Mi nombre es Sergio Diego Guamán Vargas, identificado con registro CAL 83938. Abogado del señor Mar Vito Villanella y la persona jurídica MVV, Bienes Raíces SAC. Fijamos como casilla electrónica 1912-7112, correo @roymail.com y celular 981-405-061. Muchas gracias. Gracias a usted. Asistente, verifique por favor de cuenta si ha sido notificada la parte agraviada. Entiendo que debe ser la Procuraduría que ve delitos de lavado de activos, ¿no es así, fiscal? Sí, así es. En tanto y en cuanto aquí se persigue un archivo. Señor magistrado, buenos días sujetos procesales. Doy cuenta de usted que se ha notificado a la Fiscalía, a la casilla 70589, a la empresa Bienes Raíces SAC, al 127112 y al señor Mar Vito Villanueva a la dirección electrónica 127112, doctor. Es lo que no puedo registrar en el sistema SIS, doctor. ¿Y la parte agraviada no aparece? No aparece, doctor, no se va a notificar. ¿Algo que decir, Fiscalía, Defensa? Bien, no tenemos ningún inconveniente que se instale la presente audiencia, toda vez que es un incidente generado por el señor Guamán Vargas respecto a una lesión presuntamente de sus derechos dentro del decurso de la investigación. ¿Correcto? ¿Defensa? En el mismo sentido, señor juez, al ser una cuestión puramente técnica y al ser una cuestión respecto a la acción penal, no tendría competencia la Procuraduría en este caso, más aún si no se ha constituido todavía en otro civil en este caso. Listo, entonces iniciamos la audiencia. ¿Qué tiempo necesita defensa para sustentar su petición? Creo, señor juez, de 10 a 15 minutos como máximo, por favor. Le escuchamos, doctor. Bien, muy buenos días nuevamente, señor juez. Acudimos a vuestra judicatura en vía de tutela de derechos a fin de solicitar el resguardo del derecho al debido proceso en su vertiente, la garantía de la persecución, de la prohibición de la persecución penal múltiple, el principio ne bis in idem, en base a que los hechos que han sido formalizados en esta carpeta y en este expediente, que es el caso 52-2024, serían los mismos que están constituidos en un proceso ya judicializado. Señor juez, creo que recién se inició la grabación. No, sí. Continúe, doctor. Continúe. Sí, correcto, señor juez. Al respecto, esta defensa afirma de que esta tutela de derechos pretendida es completamente procedente a tenor de que no estamos cuestionando aspectos de imputación que hubiesen requerido previamente la solicitud al Ministerio Público. Por consiguiente, es que recurrimos directamente a su judicatura a fin de solicitar tutela. Ahora bien, cabe precisar que en principio de no bis in idem no es solo una garantía procesal reconocida en el Código Procesal Penal, sino una garantía procesal propia, también ratificada por el Tribunal Constitucional, conforme a la sentencia 8123-2005, proceso de habeas corpus/TC. Este principio invoca la prohibición, la proscripción de que un despacho fiscal o de que el titular de la acción penal persiga hechos que ya están previamente formalizados, que vienen siendo constantemente perseguidos en otro despacho, o también la situación en la que yo hubiese sido un hecho que constituye o que hubiese sido sobreseído o condenado bajo la calidad de cosa juzgada. La jurisprudencia constitucional nos requiere 3 tópicos para poder analizar e identificar si un hecho ya ha sido perseguido o está siendo perseguido en otra causa. Son la identidad de hecho, la identidad de objeto y la identidad de causa. Al respecto al primer aspecto, que es la identidad de hecho, tenemos
a bien que tanto en la carpeta 52-2024, que es el presente proceso, así como en la carpeta fiscal número 55-2017, conocido como caso Cócteles, el señor Marvito Villanela y la empresa la persona jurídica MVV Bienes Raíces SAC vienen siendo imputados. Por consiguiente, este primer requisito estaría superado, dado que, reitero, hay una imputación formal en ambas situaciones por el presunto delito de lavado de activos, que también es el mismo delito imputado en esta causa. Respecto a la identidad de causa, señor juez, o la identidad de objeto, mejor dicho, cabe precisar que en la presente causa como imputación genérica se ha precisado de que el señor Marvito Villanela y la empresa o la persona jurídica MVV Bienes Raíces SAC habría recogido parte dinero entregado por Juan Rasmus Echecopar en la empresa sudamericana de Fibras S.A., ¿no? Así como también habría realizado la apariencia de legalidad al dinero ilícito empleado a través de contratos celebrados con la empresa inmobiliaria CMA SAC, representada por Nicolás Slakovic y Autoclass SAC, así también como celebrado una devolución de dinero a la señora Susana Iguchi como parte de la imputación genérica en este caso. Así, en el mismo sentido, la carpeta fiscal número 55-2027, muy a tenor de la actividad criminal previa que se postula en ese mismo caso, también habría establecido que existían apariencias de legalidad a través de contratos celebrados, entre otros, con la señora Susana Iguchi Miyakawa y la empresa inmobiliaria CMA SAC, que sería la misma que ahora se imputa. A tenor de ello, en ambos casos se justifica que se estaría persiguiendo una supuesta organización criminal enquistada en el partido político Fuerza Popular, o en su momento también denominado Fuerza 2011, para poder tratar y lavar dinero de procedencia ilícita. Cabe precisar, señor juez, que esta identidad de causa, muy a tenor, reitero, de la organización para la que se habría recolectado activo, la actividad precedente o la actividad criminal previa, la entidad que habría brindado este dinero mal habido. Muy a tenor de esos puntos, lo importante que se tiene que tener en consideración es que tanto en esta carpeta como en la carpeta 55-2017 se tiene como supuesto de hecho la irregularidad de los contratos de corretaje de la empresa MVV Bienes Raíces SAC, que mientras en la carpeta 55-2017 se hace un cuestionamiento a la totalidad de los contratos celebrados por esta empresa, en la carpeta 52-2024 solo se tiene reiterando también los contratos celebrados con la señora Susana Iguchi Miyagawa y la empresa inmobiliaria CMA SAC. Esta igualdad de supuestos o esta igualdad de partícipes en el supuesto hecho delictivo constituye en el presente caso a través de la imputación específica que está precisada en la disposición de formalización, página 94. Primera imputación, se imputa a Marvito Villanela la realización de actos de conversión a través de las tres sumas específicas realizadas mediante la factura 001-00003 por concepto de servicio de corretaje realizado por la empresa MVV Bienes Raíces SAC y ¿qué más? Inmobiliaria CMA SAC. Y la segunda, se imputa también a Marvito Villanela, igual los actos de conversión correspondiente a la devolución de dinero del servicio de corretaje inmobiliario efectuado a favor de ¿quién? De la persona de Susana Iguchi Miyagawa. A ese tenor, señor juez, se tiene una identidad de causa u objeto, mejor dicho, precisado tanto en la carpeta 55-2017, que es caso Cócteles, al igual que se tiene imputado en la carpeta 55-2024, que es el presente proceso. En cuanto a la concurrencia y la identidad de fundamento, señor juez, cabe precisar que en el presente caso se atribuye la coautoría del delito de lavado de activos agravado conforme al decreto legislativo 986 previsto en los artículos 1, 2 y 3 y el decreto legislativo 1106 y decreto legislativo 1249 previsto en los artículos 1, 2 y 4. En tanto, la investigación de la carpeta 55-2017 por el delito de lavado de activos constituye la misma imputación en el mismo grado de autoría que abarca al caso 52-2024, que reitero es el presente caso. En tanto, también se justifica la concurrencia de la identidad de fundamento. Ahora bien, en cuanto a la vulneración de esta garantía,
se tiene presente también que cuando la Fiscalía ahora presente formaliza el caso por mandato del superior jerárquico, lo hace en función de una disposición bastante, muy a tenor de ser cuestionable, de no responder a diversos tópicos que esta misma Fiscalía Provincial ya había reconocido. ¿Y por qué justifico esto, señor juez? Porque cuando la Fiscalía ahora presente en este despacho, dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, porque en un momento dispuso el archivo, entre sus fundamentos justificó que era inoficioso e impróspero la persecución del presente proceso, en tanto se había podido verificar que los hechos constituían los mismos que la carpeta 55-2017. A tenor de esto, la misma Fiscalía Provincial justificó en su momento, cuando dispuso el archivo, que no podía perseguir porque los hechos eran los mismos, la causa era la misma perseguida en el caso Cócteles, carpeta fiscal 55-2017. A tenor de lo siguiente, señor juez, ¿qué pretendemos como medida correctiva? Que vuestro despacho disponga la nulidad de la disposición número 2, esto es la disposición de formalización, atendiendo a lo dispuesto en el literal D del artículo 150 del Código Procesal Penal. Esto es la inobservancia de la garantía procesal de la prohibición de la persecución múltiple, en tanto se habría verificado la lesión a este principio procesal. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito ampare la solicitud pretendida por esta defensa y reitero, disponga la nulidad de la disposición de formalización. Muchas gracias. Gracias a usted, Ministerio Público. Bien, habiendo escuchado, señor magistrado, atentamente los argumentos expuestos por la defensa técnica, este despacho solicita que se declare infundado el pedido de tutela de la defensa técnica atendiendo a los siguientes argumentos. Bien, señor magistrado, la hipótesis que sostiene esta fiscalía es que los miembros de la organización criminal liderada por Keiko Sofía Fujimori Gucci legitimó dinero ilícito proveniente de distintas fuentes de financiamiento, como es el tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios y administración fraudulenta de personas jurídicas a través del partido político Fuerza Popular, así como también a través de la empresa de fachada MBB Bienes Raíces SAC, representado por Mar Víctor Villanela, es cónyuge de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Esto a través de supuestas comisiones por servicios de corretaje inmobiliario, debiendo precisar que la persona de Mar Víctor Villanela habría recibido, presuntamente, dinero de forma clandestina de la empresa sudamericana de fibras S.A. Ahora bien, respecto a los actos de lavado de activos ejecutados por la empresa MBB Bienes Raíces SAC en la carpeta fiscal 55-2017, corresponden a actos de lavado de activos realizados en el periodo 1 de julio de 2014 al 9 de julio de 2018, conforme se encuentra señalado a folio 142 de los anexos que ha presentado la solicitud de la defensa técnica, que corresponde a la disposición 2 de fecha 19 de mayo de 2025, específicamente en la página 87, emitido por este despacho. Mientras que los actos de lavado de activos que imputamos a la empresa MBB Bienes Raíces son los efectuados en el periodo agosto de 2018 a julio de 2021. Es decir, el objeto de la investigación difiere de los hechos objeto de proceso penal en la carpeta 55-2017. En ese sentido, señor magistrado, existe la posibilidad de que dicha empresa, representada por el investigado Mar Víctor Villanela, pudiese haber utilizado a la empresa para la comisión de delito de lavado de activos a través de la empresa dedicada al servicio de corretaje en el referido periodo. Esto es, en agosto de 2018 a julio de 2021. Se ha identificado en dicho periodo la realización de otros servicios de corretaje, conforme se desprende de la referida disposición de formalización, pues se imputó la comisión del delito de lavado de activos al haber legitimado la suma de $8,342, otra suma por igual, $8,342 y $5,900 americanos, a través de las facturas 001-00001 de fecha 17 de abril del 2019, a través también de la factura 001-0000002 de fecha 8 de abril de 2020 y factura 001-0003 de fecha 21 de abril de 2020. Ello relacionado a un servicio de corretaje por arrendamiento correspondiente al cuarto y quinto sexto año de arrendamiento celebrado entre la empresa
CMA SAC y Autoclass SAC. Asimismo, se le imputó actos de legitimación sobre la suma de $50.028 a través de un contrato de devolución parcial de comisión de corretaje inmobiliario de fecha 25 de enero de 2019. Esa información se identificó en el informe pericial contable 380-2022 de la Oficina de Peritaje del Ministerio Público, donde señaló textualmente que se evidenció un contrato de devolución parcial de comisión de corretaje inmobiliario de fecha 25 de enero de 2017, suscrito entre Susana Iguchi Miyagawa y MBB Bienes Raíces SAC, firmado por su gerente general Mar Vito Villanela, para devolver a la señora Iguchi la suma $50.028 correspondiente al 70% de comisión que la señora reconoció a MBB Bienes Raíces para que MBB ofrezca y promocione la venta y o arrendamiento del inmueble ubicado en la avenida San Luis 2221 y calle López Ayala, distrito de San Borja. En ese sentido, señor magistrado, las comisiones de servicio de corretaje antes señalados se efectuaron en fechas distintas a las señaladas en el marco temporal preceptuado en la disposición 209 de fecha 18 de diciembre de 2020, emitida por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial. Pues en esta última disposición hace referencia a las comisiones de corretaje efectuados de julio de 2014 a julio de 2018, mientras que la que señalamos en la disposición 2, como ya hemos señalado, correspondiente a las comisiones, corresponden al periodo agosto de 2018 a julio de 2021, conforme podrá identificarse a folios 1189 al 1191. Respecto a la otra suma dineraria de los $50.028, que es materia de imputación correspondiente a la devolución de dinero de una comisión de servicio de corretaje realizada en el periodo agosto de 2018 a julio de 2020, no estamos hablando de las comisiones de servicio de corretaje que habría recibido oportunamente por parte de la señora. Estamos hablando de una devolución de una comisión de corretaje, que es distinto y es en otro periodo. Es decir, señor magistrado, conforme a los presupuestos establecidos para el NEVI sin IE respecto a la triple identidad, esta misma persona, mismos hechos, mismos fundamentos, no configuraría dicha figura procesal atendiendo a que los hechos son evidentemente distintos. Es más, señor magistrado, conforme al acuerdo plenario 4-2010 de fecha 16 de noviembre de 2010, y también como se resolvió en el expediente 39-2018, incidente 4 en la resolución judicial 3 de fecha 3 de junio de 2019, en su fundamento séptimo, se estableció que la tutela de derechos tiene carácter residual, es decir, solo se puede cuestionar a través de esta vía aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que no tienen vía propia y que vulneren derechos fundamentales establecidos en el artículo 71. Por lo tanto, aquellos que tienen vía propia para su renuncia o control respectivo no podrán cuestionarse a través de dicho mecanismo procesal, advirtiendo que en el presente caso se puede plantear la excepción de cosa juzgada eventualmente, alegando afectación al principio del NEVI sin IE. Por otra parte, respecto a los argumentos que estableció sobre la disposición de archivo que se emitió anteriormente, no tiene asidero jurídico, señor magistrado, atendiendo a que lo que se cuestiona es la disposición 2 relacionado a la disposición de continuación y formalización de la investigación preparatoria. No disposiciones que ponen fin a la instancia como el archivo, ni disposiciones que revocan dicha disposición, que incluso son anteriores a este. Por último, señor magistrado, por parte de respecto a la disposición de archivo que inicialmente postuló el Ministerio Público, no quita que la misma pueda ser sujeto a revisión por parte del fiscal superior. Ello conforme al principio de pluralidad de instancia y que la misma puede incidir en un criterio divergente a la sostenida por esta fiscalía. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señor magistrado. Gracias. ¿Algo que agregar, defensa? Sí, señor juez. Empezaría por lo último, que si bien es cierto que las disposiciones emanadas por las fiscalías provinciales son sujetos de revisión, no impediría pues un reexamen como nos expresa. Pero ahí entra lo ilógico de este caso, porque cuando el fiscal superior reanaliza y revoca la disposición de formalización, no se pronuncia en ningún aspecto de la justificación que la fiscalía ahora presente No le hizo escuchamos. referencia cuando archivó el... Hola. Sí, se interrumpe, doctor, su comunicación. No le escuché bien desde el momento de su segunda intervención. Permítame volverme a enlazar, por favor. Por favor, doctor. Doctor, ¿qué tal? ¿Me escucha mejor? Hola. Sí, ahora sí mejor, doctor. Perfecto, doctor.
Sí, iniciaba por lo último diciendo que resulta incongruente lo que el fiscal ahora justifica en cuanto a lo que realizó el fiscal superior en cuanto al reexamen, ¿no? Porque sí es cierto, el fiscal superior está para ello, para reexaminar las disposiciones de archivo en función del recurso de elevación de actuados, pero el fiscal superior no se pronunció en ningún aspecto en el extremo de que la Fiscalía Provincial archivó sosteniendo que la imputación correspondería a una misma proposición fáctica y que ello hacía imposible su persecución nuevamente. Entonces, si bien es cierto que ahora justifica de que la percepción o la pretensión habría cambiado de parte de la Fiscalía, no termina por justificar de por qué no es una persecución, no termina por justificar por qué ahora que ha formalizado todavía cumpliría con esta garantía procesal y la prohibición de la persecución múltiple. Porque reitero, señor juez, en la disposición de archivo que fue revocada por el fiscal superior, la Fiscalía Provincial justificó que la imputación correspondería, y esto hago referencia también a su primera locución, del periodo distinto, ¿no? Porque lo que ahora justifica es que es un periodo distinto, pero que todo ello, conforme la misma justificación de la Fiscalía, correspondería a una misma premisa fáctica, porque es lo correcto. Tanto las celebraciones con la empresa del señor Nicolás Ceremet como la supuesta devolución del dinero a la señora Susana Iguchi Miyagawa responden a un mismo supuesto base. El primero, a un contrato de corretaje por arrendamiento que ya venía con anterioridad y por periodos anteriores, y respecto del caso de la señora Susana Iguchi, con la devolución del servicio de corretaje ya pagado a ella. Entonces, responden, como la Fiscalía Provincial justificó en su momento en su disposición de formalización, a una misma y a una sola proposición fáctica que hace imposible perseguir esta causa porque se estaría lesionando el principio de non bis in idem. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito esta defensa y a tenor de lo siguiente también, señor juez, que solo quisiera añadir lo propio. Cuando la Fiscalía sustenta la actividad criminal previa en cuanto al Partido Popular y justifica que la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci habría estado vinculada con el señor Marvito y todo ello, cabe precisar que la señora Keiko Fujimori no es imputada en este caso y que la justificación de una misma actividad criminal previa justificaría también la prohibición de la persecución múltiple. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito que declare fundada la tutela de derechos formulada y en consecuencia declare nula la disposición de formalización. Muchas gracias. Listo, culminado el debate. Unos minutos, por favor. Sí. Me esperan, unos 10 minutitos, ¿ya? Gracias. Listo, gracias. Autos vistos y oídos en audiencia pública. Ha acudido esta judicatura a la defensa del señor Mark Vito Villanella y de la empresa MVV Bienes Raíces SAC, a fin de plantear una tutela de derechos en su beneficio de tales imputados en la investigación que se le sigue en la carpeta fiscal 52-2024 por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Nos indica la defensa que existen dos investigaciones, ¿no? En principio, el derecho fundamental que pretende proteger con esta tutela de derechos es el impedimento o la prohibición de investigaciones múltiples, ne bis in idem procesal. También el debido proceso, indica la defensa. Se comienza señalando que hay dos carpetas fiscales, la 52-2024 y la 55-2017. En ambas tiene la particularidad que aparecen investigados el señor Mark Vito Villanella. Nos señala que en ambas investigaciones existe triple entidad, en la persona, en el objeto y en el fundamento. En la persona, en el sentido de que ambas carpetas fiscales versan, entre otros, como investigados, el señor Mark Vito Villanella y también la empresa Bienes Raíces SAC. Nos indica, en cuanto a la entidad de objeto o causa, señala que son los mismos hechos
los mismos hechos son los que se imputan al señor Villanella, Vito Villanella, en ambas carpetas fiscales. Ambos provendrían dinero de campañas políticas en el periodo 2014-2018. En cuanto al fundamento, pues ambas carpetas fiscales nos señala que aparece imputado tanto la persona jurídica como el señor Vito Villanella por el delito de lavado de activos. Nos indica, al existir una investigación múltiple contra dicho señor, es decir, al menos 2 investigaciones, lo que persigue con esta tutela de derechos es la nulidad de la disposición 2, que en realidad es la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria contra el señor Vito Villanella y la empresa ya referida. Pues en concreto estamos ante a la prohibición de persecuciones múltiples, pues el Ministerio Público está investigando hechos que han sido objeto de investigación en la carpeta fiscal 55-2017, lo cual no resulta posible. Es decir, no resulta posible investigar doble vez a una persona. Indica que a nivel de investigación preliminar, esta investigación, valga la redundancia, habría sido objeto de un archivo. Esta habría sido, pues, elevada a lo superior, y esa superior que anula, ¿no? Y ante ello es que el fiscal provincial decide formalizar investigación preparatoria. El Ministerio Público solicita que se declare infundada esta tutela planteada, pues indica el periodo objeto de investigación en la carpeta fiscal 55-2017 es de julio 2014 a julio 2018, en tanto que la carpeta 52-2024, es decir, la que dio origen al presente expediente judicial, es el periodo agosto 2018, julio 2021. Por lo tanto, concluye el Ministerio Público, no se trata o no existe identidad de hecho o identidad de causa en el presente caso. Nos indica que en este periodo, agosto 2018, julio de 2021, se ha identificado que hay otros servicios de corretaje, por los cuales obviamente habría recibido dinero el señor Vito Villanella por medio de la empresa, que son distintos al dinero que habría recibido en el periodo julio 2014 y julio 2018, objeto de investigación en la carpeta 55-2017. Entonces concluye que los hechos en materia de investigación pues son distintos. Señala que la tutela de derechos tiene naturaleza residual, que el mecanismo utilizado o invocado por la defensa, esto es tutela de derechos, no es el correcto, pues existe el mecanismo de la excepción de la cosa juzgada. La defensa, en su segunda intervención, indica que resulta incongruente lo que indica el fiscal, pues ya expresó razones que se trataría de una investigación de similares hechos en la disposición de archivo inicial, la que obviamente fue anulado por el superior. La defensa reitera que ambas investigaciones responden al mismo hecho base. Es decir, si bien es cierto, no dice de manera directa o de manera expresa que habría existido pues servicios de corretaje que fueron
obtenidos o recibidos en el periodo 2018-2021 objeto de la presente investigación. No obstante, pues estos tendrían un origen, una base fáctica idéntica a los ya investigados en la carpeta fiscal 55-2017. Eso es lo que se ha manifestado en el debate. Mayor detalles queda registrado en audio. El artículo 71 del Código Procesal Penal establece el mecanismo de tutela de derechos que ha sido planteado en la presente audiencia. Inciso 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a favor de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta culminación del proceso. En el inciso 2 se establece de manera enunciativa, se ha indicado en la jurisprudencia que esto es numerus apertus, diversos derechos que podrían ser objeto de vulneración, que son los derechos normalmente de defensa, y ser objeto de una tutela. De manera enunciativa, señalaré lo siguiente: cuando no se comunica al imputado los cargos que se le atribuye, cuando no se le permite designar un abogado de su libre elección, y también ser asistido, sin duda, también desde el momento inicial de la investigación por un abogado de su libre elección, cuando se le comina, se le obliga a prestar declaración, incluso cuando ésta se efectúa sin presencia de abogado defensor, puede ser objeto de tutela. También derecho a no ser coaccionado, intimidado y ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad. Derecho a ser examinado por un médico legista. Inciso 4 señala cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte medidas de corrección o de protección que correspondan. El derecho fundamental que ha aludido a la defensa en la presente audiencia, que es el derecho a no ser perseguido, a no ser procesado, al menos de manera no múltiple o de manera doble en el presente caso, hacemos alusión a la carpeta fiscal 55-2017 y 52-2024, sin duda, tiene un reconocimiento constitucional, artículo 149, inciso 13 de la Constitución. Cuando hablamos de cosa juzgada, esta puede tener cosa juzgada material y cosa juzgada procesal. Pues, en otros términos, lo que ha hecho alusión la defensa es proteger por medio de esta tutela el ne bis in idem, es decir, no ser perseguido, no ser procesado doblemente. Si bien es cierto, debo señalar, este derecho no está previsto en el artículo 71 como un derecho a ser protegido por medio de una tutela de derechos. No obstante, ante una visión amplia del mecanismo de la tutela de derechos, sí puede marcarse dentro de su contenido su protección, pues se trata de un derecho fundamental que debe ser observado en principio por el representante del Ministerio Público, y en la eventualidad de ser vulnerado, pues hacerlo valer o dictar el correctivo que corresponda por el juez de investigación preparatoria. Sin embargo, para acudir a este mecanismo de tutela, ya los acuerdos plenarios 4/2010 y 2/2012, se han señalado mecanismos, se han señalado ciertas precisiones respecto a su naturaleza
y a su protección, porque en principio se ha señalado en el acuerdo plenario 4/2010, fundamento jurídico 9, perdón, el fundamento jurídico 13, segundo párrafo, que la tutela de derechos es un mecanismo, sin duda, que protege derechos fundamentales. No obstante, tiene una naturaleza residual. Es decir, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado. Es decir, si de pronto un derecho determinado está siendo afectado, pero tiene un mecanismo procesal determinado, debe acudir a ese mecanismo. Por ejemplo, si se trata de una investigación que está el señor fiscal investigando fuera de plazo y se está ampliando en los plazos legales, pues acudir al control del plazo, no a tutela de derechos. Y en el caso en concreto, si se señala que hay doble investigación por hechos similares, existe un mecanismo procesal llamado excepción de cosa juzgada. El artículo 6, inciso 1, apartado C, dice: las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. Apartado C, cosa juzgada: cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera, contra la misma persona. ¿Cuál es el fin último de esta excepción? Está en el inciso 2 de este mismo artículo. Es el sobreseimiento definitivo del proceso. Por otro lado, la tutela de derechos se ha dicho de manera expresa en el acuerdo plenario 4/2010, que no pueden atacar la disposición de formalización de investigación preparatoria, como se pretende en la presente tutela. Pues la presente tutela, ha dicho la defensa, tiene como objeto declarar nula la disposición de formalización. Ha dicho el acuerdo plenario 4/2010, fundamento jurídico 18. Dice, voy a leer textualmente: otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente acuerdo es el relativo a los cuestionamientos de la disposición de formalización de la investigación preparatoria a través de la audiencia de tutela. Es decir, si es posible activar desde la defensa una vía de control judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el particular y en principio debemos descartar esta posibilidad. Fundamentalmente porque, como se ha enfatizado, la vía de tutela solo está habilitada para aquellos casos en que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. Por lo demás, debe quedar claro que la disposición en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnado ni dejado sin efecto por el juez de investigación preparatoria. Fíjese, ya la Corte Suprema ha señalado cuál es el fin último de una tutela de derechos. Diversos, pero jamás declarar nula o archivar o sobreseer, o nulo en el caso en concreto, una disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, desde ya no resulta atendible esta tutela porque la defensa persigue declarar nula la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y esto no es lo único. La Corte Suprema, en el acuerdo plenario 2/2012, fundamento jurídico 11, segundo párrafo, parte final, dice de manera textual en una sola línea: bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio, y menos de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación. Entonces, la tutela planteada por la defensa no resulta de recibo porque adolece de presupuestos, de razones de procedibilidad. O sea, no resulta factible entrar al fondo del asunto
cuando algo adolece de problemas de procedibilidad. Porque no resulta factible, reitero, anular una disposición de investigación preparatoria por medio de una tutela de derechos. Si bien es cierto, y ha hecho alusión también la defensa, tanto en su escrito como oralmente, a la casación o recurso de apelación 283-2023, Corte Suprema, donde se indica la posibilidad, sí, de proteger el derecho fundamental a la no persecución múltiple, es decir, ne bis in idem, procesal. No obstante, esto sí resulta habilitante en una investigación preliminar, mas no en una investigación preparatoria donde se le está permitido o habilitado a la defensa acudir al mecanismo de la excepción de cosa juzgada. Esto incluso ha sido objeto ya de evaluación por sí, una resolución superior, pero sí fija un lineamiento claro en el expediente 39-2018, cuaderno 4, de fecha 3 de junio del año 2019, resolución 3, de manera expresa en el fundamento jurídico séptimo, establece, sí, que el mecanismo o la prohibición de no persecución múltiple puede ser protegido a través de una tutela de derechos, pero siempre y cuando nos encontremos ante una investigación preliminar, porque obviamente en ese momento, en ese estadio procesal, no existiría o no estaría habilitado hacia la defensa acudir a través de una excepción de cosa juzgada, pues esta recién se habilita una vez formalizada la investigación preparatoria. Contrario sensu, encontrándonos en el presente caso en un estadio procesal de investigación preparatoria, lo que corresponde evaluar o plantear por la defensa es la excepción de cosa juzgada, pues es a través de ese mecanismo que se puede lograr al sobreseimiento, como establece el artículo 6 del Código Procesal Penal, mas no a través de una tutela que no resulta factible sobreseer, que no resulta factible archivar, que no resulta factible anular una disposición de investigación preparatoria. Entonces, la tutela planteada adolece de presupuestos de procedibilidad a fin de entrar al fondo del asunto, porque evaluemos de manera positiva o evaluemos de manera negativa, el fin último no va a ser factible emitir un procedimiento correcto, porque no vamos a poder anular la disposición de formalización de investigación preparatoria. Única y exclusivamente podemos entrar al fondo del asunto a través del mecanismo correcto, que es la excepción de cosa juzgada, donde sí podemos evaluar si efectivamente existe identidad entre ambos hechos contenidos en ambas investigaciones 55-2017 y 52-2024. Acá, en este mecanismo procesal de tutela de derechos, no resulta factible. Estas son las razones por las cuales esta judicatura, 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declara improcedente la tutela de derechos planteada por la defensa del señor Mar Vito Villanela y la empresa MVV Bienes Raíces SAC en la investigación que se sigue por el delito de lavado de activos. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa. Sí, señor juez, interpongo recurso de apelación y para tal fin solicito que se nos haga llegar copia de audio y video de esta audiencia. Muchas gracias. Correcto, doctor. Se le otorga el plazo de 3 días, doctor, para que cumpla con fundamentarlo. Muchas gracias. Son las 10:36. Cerramos audio. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.